miedo, la duda, la incredulidad. Pero aquí estamos, una iglesia firme, una iglesia que se ha determinado a que el reino siga avanzando. Dice que solo la gente valiente y decidida logra formar parte de ella. ¿Cuántos valientes hay aquí? Y somos valientes y decididos que hemos tomado la determinación de honrar a Dios, de seguir a Dios. Dígale al que está a su lado, usted y yo. Dígale, usted y yo. Somos valientes y decididos que hacemos parte del avance del reino. ¿Cuántos lo creen? Aquí hay una iglesia de valientes. Yo creo que la iglesia del Nazareno, si lo ve, es una iglesia que afronta desafíos, que va para adelante y que pese a sus enemigos sigue adelante y tiene la mirada puesta en Jesús. Porque cuando tenemos la mirada puesta en Jesús, vamos enfocaditos para adelante y vamos a avanzar. El miércoles Dori nos compartía una palabra de tener nuestra mirada puesta en Jesús. Y es la gran importancia que al tener nuestra mirada puesta en Jesús, vamos a lograr avanzar. ¿Y a cuánto nos gustaría avanzar? ¿A cuánto nos gustaría avanzar? Que hay una iglesia que quiera avanzar, vamos bien. A ver, ¿qué tal si seguimos con el siguiente versículo? Filipenses capítulo 3, versículo 13. Vamos a Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. ¿Qué tal si lo leemos todos? 1, 2, 3. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ha ocurrido, sino que ahora me concentro en lo que falta por recorrer. Aquí el apóstol Pablo nos anima a no enfocarnos en lo que ya pasó, no fijarnos en el pasado, porque muchas veces Dios tiene preparadas cosas hermosas para nuestras vidas, pero nosotros seguimos aferrados al pasado. Dios tiene preparados propósitos grandes con nuestras vidas, con nuestras familias, pero seguimos aferrados al pasado. Y Dios es un Dios de propósitos nuevos. A Dios no le importa nuestro pasado. A Dios le importa trabajar en nuestro presente, en nuestro ahora. ¿Cuántos lo creen? Y cuando permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas, Él lo va a hacer. Muchas veces nos encerramos en nuestro pasado como en una cárcel. Y el único que puede traer libertad de nuestro pasado se llama Jesucristo. El único que nos puede hacer libre e ir delante de nosotros para que sigamos avanzando como iglesia, para que sigamos avanzando como ministerio, es el Señor Jesús. Dios tiene un propósito con nuestras vidas y necesitamos soltar el pasado para poder avanzar. Porque si no soltamos el pasado, no vamos a poder avanzar. Aquí nos dice en Filipenses que Él se decidió a no fijarse en lo que pasó. Al principio veíamos que van a avanzar las personas que son valientes y las personas decididas. O sea que debemos decidirnos hoy a dejar el pasado atrás y a enfocarnos a tener la mirada en Jesús en lo que nos falta por recorrer, porque largo camino nos resta. Pero tenemos a alguien que nos lleva de la mano derecha. Vamos a leer Isaías capítulo 43, versículo 18-19. Isaías 43, 18-19. No recuerden lo que pasó antes, ni piensen en el pasado. Fíjense que voy a hacer algo nuevo. ¿Qué va a hacer Dios? Dios con sus vidas y con mi vida tiene preparado algo nuevo. Eso es lo que está pasando ahora. ¿No se dan cuenta? Haré un camino en el desierto y ríos en tierra seca. Dios tiene preparado para nuestras vidas caminos nuevos, propósitos nuevos, un futuro nuevo para nuestra vida. Soltemos el pasado, decidámonos a seguir adelante y avancemos. Porque el reino de Dios está buscando valientes y acá hay una iglesia de valientes decidida a avanzar. Y quiero que vamos a recordar una historia todos juntos y es la historia de la vida de Saulo. La siguiente, Dianita. ¿Cuántos recordamos la historia de Saulo? Hagamos un recorderis todo. A ver, Saulo
era un gran perseguidor de la iglesia de Cristo. Bueno, resulta que ese era un perseguidor, pero no de cualquier perseguidor. Era un perseguidor tremendo. Era como el Terminator de esa época de los cristianos. Alguien necesitaban ir a capturar a algún cristiano y no había alguien que tuviera más odio que Saulo en contra de los cristianos. Necesitaban ir a capturar a un cristiano, a buscar a un cristiano, Saulo estaba ahí. Pero era tan impresionante el odio que tenía Saulo hacia los cristianos, a tal punto que iba Saulo, los sacaba de su casa, los arrastraba hasta llevarlos a la cárcel. Imagínense eso, algo tremendo. Saulo era un generador de violencia. Él no quería que el reino avanzara, de persecución. Bueno, resulta que el líder de la iglesia un día tiene un encuentro con Jesús. Y cuando tenemos, las vidas son transformadas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos? Sí. Total cambio. Tenemos un verdadero encuentro con Jesús, nuestras vidas van a cambiar. Cuando tenemos un encuentro cara a cara con nuestro Dios, van a cambiar nuestras vidas. Y vamos a ver de manera tan tremenda como este Terminator de los cristianos, como este gran perseguidor de la iglesia de Cristo, viene a tener un verdadero encuentro. Resulta que un día Saulo iba de camino a Damasco. ¿Para dónde iba? A Damasco. Bueno, y resulta que él iba en su caballo, iba montado, iba a perseguir, iba con su misión de perseguir cristianos, seguía a los cristianos, y resulta que tiene un encuentro con Jesús. Resulta que de camino a Damasco encuentra una gran luz, y esa luz era ese hombre que él tanto perseguía. Y esa luz viene y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres?, le dice Saulo. Y dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea que ese Saulo viene y tiene un verdadero encuentro con el que tanto perseguía. Resulta que en ese encuentro Saulo viene y queda ciego por 3 días. En la visión que tuvo Saulo, Jesús le dice que debe ir a la ciudad para encontrar una solución a esto. Mientras tanto, encontramos a un seguidor de Jesús llamado Ananías. ¿Cómo se llamaba? Bueno, Ananías estaba por allá en su casita de pronto, y viene una voz y le dice que debe ir a predicarle a Saulo. Ananías está en su casa relajado, por ahí andaba Ananías, y viene una voz que le dice que debe ir a buscar a Saulo. Ananías escuchó eso y dice: ¿a Saulo? ¿Al Terminator de los cristianos? ¿Al que está acabando con todo? ¿El que se está llevando a la gente por delante? No, yo creo que es una emboscada. No, yo creo que aquí me van a coger a mí. Yo creo que Ananías sintió miedo. Ananías sabía todo lo que iba a hecho Saulo. Ananías sabía que Saulo iba a estar aún cuando iban apedreado a Esteban. Cuando mataron a Esteban apedreada, Saulo iba a estar ahí y no iba a hecho nada, porque él tenía un odio en contra de los cristianos. Y Ananías, ese seguidor de Jesucristo, vienen y le dicen que debe ir a buscar a Saulo. Ananías fue y mire lo que hizo. Vamos al versículo siguiente. Hechos capítulo 9, versículo 17. Hechos 9, 17 dice: entonces Ananías aceptó el llamado, aunque fue difícil. Yo creo que fue de miedo, un reto de afrontar. Vamos a ver lo que hizo Ananías. Hechos 9, 17. Entonces Ananías se fue a la casa de Judas e imponiéndole las manos a Saulo le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús me envió. Fue el que se te apareció cuando venías para acá. Me mandó para que puedas ver de nuevo y te llene del Espíritu Santo. Amén. Ese Saulo, el perseguidor de los cristianos, el que hace unos momenticos atrás estaba arrastrando gente y llevándolos a la cárcel por causa de ser impartidores del reino, viene y tiene un verdadero encuentro con Jesús. Y Ananías le devuelve la vista, y además de eso
le dice que va a ser lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo. O sea, eso fue un combo 2 por 1. Le devuelve la vista y también es lleno del Espíritu Santo. Yo creo, y entonces Ananías le vuelve la vista. Yo creo que Saulo le vuelve la vista. Ananías, y lo primero que ve es a Ananías, a un profeta. Yo creo que Ananías estaba ahí asustado, va a abrir los ojos, ¿qué va a hacer? Tengo un seguidor ahí. Pero no, su vida fue transformada. Vamos al siguiente versículo. Hechos 9:20. Hechos capítulo 9, versículo 20. ¿Qué tal si lo leemos juntos? 1, 2, 3. Enseguida entró en las sinagogas a proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ustedes se pueden imaginar de quién están hablando aquí ahora? De Saulo, del Terminator de los cristianos. Ahora está enseguida entrando a las sinagogas a proclamar la verdad de Jesucristo. Y es que porque cuando tenemos en nuestras vidas un verdadero encuentro con Jesucristo, nuestras vidas van a cambiar. Cuando verdaderamente soltamos el pasado y nos decidimos a seguir, a mirar hacia adelante, sin importar nuestro pasado. Porque miremos el pasado de Saulo, un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de la palabra, viene a ser su vida transformada por medio de un verdadero encuentro con Jesucristo. Saulo viene y hasta el nombre le cambió. ¿Cómo le cambió el nombre a Saulo? A Pablo. Ese es el famoso Pablo que conocemos ahora en la palabra, uno de los hombres que tuvo tanta relevancia en la palabra de Dios, que escribió ya casi el Nuevo Testamento, la gran mayoría, todas las cartas a las iglesias. Y eso fue porque Saulo se decidió a soltar su pasado. Saulo fue valiente. Creo yo, en mi opinión, Saulo fue alguien muy valiente. Porque Saulo, decían que después de ver a Saulo ya predicando por las sinagogas, predicándole a la gente de Cristo, decían, ay, ese no era el que buscaba cristianos para matarlos. Ay, ese no era el que iba a sacar cristianos para matarlos. Valentía también. Pero es que el reino de Dios no es para cobardes. El reino de Dios es para gente valiente y decidida. Entonces Saulo avanzó en el reino. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 11 dice. Primera de Corintios 1, 11:1. Dice: sigan el ejemplo así, sigan mi ejemplo así como yo sigo el de Cristo. Imaginen, Saulo, el nuevo Pablo, avanzó tanto que ahora ya nos está diciendo, sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Tuvo un cambio radical en su vida, se decidió, se determinó. Yo creo que la clave aquí es determinarnos a cambiar nuestra vida, a dejar que Dios cambie nuestras vidas. Cuando nos decidimos radicalmente a permitir que Dios traiga un cambio en nuestras vidas, vamos a poder avanzar. Ya somos una iglesia valiente, una iglesia que acepta desafíos y desea honrar al Señor. Ahora decidámonos a buscar más y más de Dios. Entonces, podemos cambiar el curso de nuestra historia decidiéndonos a buscar de Dios. Es cuestión de disposición, de valentía y de aceptar el llamado que Dios tiene con nuestra vida. Porque Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros tiene propósitos divinos, propósitos del reino. Con cada uno de nosotros tiene propósitos diferentes, porque no es el mismo propósito que tiene con Franci, que el mismo propósito que tiene con Sara. Todos somos llamados a avanzar el reino de Dios de distintas maneras. Todos tenemos distintos dones, distintos talentos, y con nuestros dones, nuestros talentos y ministerios vamos a hacer que el reino de Dios siga avanzando. ¿Cuánto nos gustaría seguir avanzando en el reino de Dios? Se les voy a dar unos puntos que encontré en la palabra. El primero es, no tengas miedo. ¿Cuál es el primero? Dígale al que está a su lado, no tengamos miedo. Sacúdalo, dígale, no tengamos miedo. Y es que el miedo no es algo difícil, pues no es que uno esté exento del miedo siempre, porque van a haber situaciones que nos generan miedo, porque somos seres humanos. Pero empecemos leyendo este versículo, Daniel 10:12.
Daniel capítulo 10, versículo 12. ¿Cuántos llegaron? Daniel capítulo 10, versículo 12. A ver, él dijo, Daniel, ¿no tengas qué? ¿No tengas qué? Dios escuchó tu oración desde el primer día en que te decidiste a entender las cosas difíciles y humillarte con ayuno. Por eso yo estoy aquí. Bueno, resulta que Daniel, a ver, pongámonos en contexto un poquito. Daniel estaba viviendo, estaba un poco triste, estaba un poco desanimado. Así como nosotros. Muchas veces tenemos momentos de desánimo, momentos donde nos sentimos tristes, y no es pecado. No es pecado a veces estar tristes, estar un poco desanimados, pero viene una voz de Dios que le dice, Daniel, no tengas miedo. Dice la palabra que Daniel estaba tan triste que hace 3 semanas no comía nada. Imagínense, usted está triste y un día no acepta nada de comida, pues está bien triste. Pero ya 3 semanas y usted que no coma, está bien triste Daniel. Pero viene una voz del cielo y le dice, Daniel, no tengas miedo, porque Dios escuchó tu oración desde el primer día en que te decidiste. Y vuelven si nos habla Dios de la importancia de decidirnos. Dios escucha nuestras oraciones cuando nos decidimos a entender las cosas difíciles y humillarnos. Porque es fácil entender las situaciones fáciles que llegan a nuestra vida. Por decir, Dios nos manda una bendición, uy, qué difícil entender eso. Dios nos responde nuestra oración, nos cumple nuestra promesa, pues estamos felices, con alegría. Pero entender las situaciones difíciles muchas veces no es nada fácil. Cuando viene un problema, una dificultad, muchas veces no lo recibimos con tanta alegría. Pero esas situaciones difíciles también hacen parte de la formación que tiene Dios para nuestras vidas, para ayudarnos a avanzar. Les comparto un poco, no mucho, bueno, en una situación, en una oración le decía a Dios, porque muchas veces queremos que Dios haga las cosas como nosotros las tenemos planeadas. No queremos que se haga la voluntad de Dios, sino que se haga nuestra voluntad. Pero Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y aunque muchas veces no entendamos la voluntad de Dios, pidámosle fuerzas para entenderla y pidámosle fuerzas para avanzar. Vamos al siguiente versículo. Entonces el primer punto es no tengas miedo. Daniel capítulo 10, versículo 19 dice, vuelve y le dice, me dijo, Daniel, no tengas miedo. Dios te ama, recupera tu fuerza y tu valor. O sea que por segunda vez viene Dios y le dice a Daniel, no tengas miedo, no tengas temor. Tal vez tú no puedas tener el control de todas las situaciones, pero sí tienes el control de cómo afrontar la situación. Tal vez tú no puedas tener el control de todo lo que está pasando en tu vida, las situaciones que están llegando a tu vida, pero tenemos un Padre allá arriba en los cielos que tiene el control de absolutamente todo. Entonces no debemos temer porque Dios va delante de nosotros. Hoy decidámonos a creer en lo que Dios dijo que Él hará. Devolvámonos, Dianita, por favor. También dice, Dios nos ama. Tenemos un Padre allá arriba que va delante de nosotros y que nos ama. Cuando amamos a alguien, vamos a cuidarlo, vamos a protegerlo, vamos a darlo a lo mejor. La palabra dice que aún nosotros sabemos dar cosas buenas. Imagínense mucho más el Padre, lo que tiene preparado para aquellos que lo aman. Hoy dice Dios, recupera tu fuerza y ten valor. Iglesia, recuperemos nuestra fuerza y tengamos valentía para seguir adelante. Tal vez hemos estado pasando desiertos, situaciones donde de pronto nuestra fuerza, nuestra fe ha menguado un poco. De pronto estamos pasando por una situación donde estemos un poco desanimados. Pero hoy Dios nos recuerda que está llamando hombres y mujeres valientes para que su reino siga avanzando. Es tiempo de recuperar de nuestra fuerza. No quedarnos ahí atascados porque muchas veces llega una situación difícil y Dios nos quiere atravesar en esa situación difícil para moldearnos, para moldear nuestro carácter. Aunque es duro para nosotros, es parte del proceso de Dios
para recuperar nuestra fuerza y ser aún más valientes. Vamos al siguiente. Isaías capítulo 41, versículo 3. Vamos a Isaías 41, 3. Isaías capítulo 41, versículo 3. Dice: pues yo te sostengo de mi mano derecha. Yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy yo para ayudarte. Esta mañana Dios nos dice, yo te llevo de mi mano derecha. No tengamos más miedo, no tengamos más temor, porque tenemos un Padre allá en el cielo que nos ama. Dios me dice hoy que les recuerde, hijos, amadas de Dios, princesas, príncipes del reino, herederos del reino, no tengamos miedo, sigamos avanzando, decidámonos a ser instrumentos honorables dentro de la voluntad de Dios para que Dios siga cumpliendo el propósito en nuestras vidas. Amén. Marcos 9:23 dice que todo es posible para el que ¿qué? O sea, que todo va a ser posible para el que pone su confianza en Dios. Vamos al segundo punto, que es seguir creyendo. ¿Cuál es el segundo punto? El punto es no tengamos temor. El segundo, sigue creyendo. No es tarea fácil para la vida cristiana seguir creyendo cuando las cosas no están tan bien. No es tarea fácil para nosotros seguir creyéndole a Dios cuando sentimos que Dios no nos escucha. No es tarea fácil para nosotros seguir creyéndole a Dios cuando nada está saliendo bien. Pero vamos a la palabra, a Jeremías capítulo 17, versículo 7. Jeremías 17, 7. Dice, bendito el ser humano que confía en el Señor. ¿Cómo es el ser humano que confía en el Señor? Una persona bendita, yo buscaba, es alguien alegre, alguien que va a disfrutar, alguien bendecido. Creo que todos los que estamos aquí queremos ser bendecidos por Dios. Y el que confía en el Señor va a ser bendecido. El Señor será su fuerza y su confianza. Siguiente, Jeremías 17, 8 dice, será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llega el calor. No se preocupa en la época de sequía y nunca deja de dar fruto. El que confía en el Señor es como un árbol plantado, que extiende sus raíces, un árbol que avanza, que crece. Y es que vamos a avanzar. Y cuando creemos en el Señor, vamos además de eso a dar mucho fruto, a dar fruto de bendición. En Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice, sigamos confiando que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Y es que creer, todos creen. Dicen, bueno, la mayoría de gente cree en que hay un Dios. Dice en Santiago capítulo 8 que aún los demonios creen que hay un Dios. Pero la importancia de creer y desafiarnos a hacer la voluntad de Dios está aquí, en seguir confiando pese a las dificultades. Que Dios nos va a salvar, que Dios tiene sus elegidos, sus hombres y mujeres que están aquí en el mundo preparándonos para cuando Él vuelva. Porque la fe sin obras es muerta. O sea que vamos a creer en Dios y vamos a avanzar. El tercer punto es, sigue avanzando. Cuando hablamos de avanzar es ir para adelante, no retroceder. Entonces vamos a ser hombres y mujeres valientes, una iglesia decidida que no tiene miedo, no tiene temor, porque sabe quién va delante de nosotros, que va a creer en Dios, va a confiar en Dios y que sigue avanzando. Vamos al siguiente. Hebreos 10:23 dice, piensen en el ejemplo de Jesús.
A ver, pensemos en Jesús, pensemos en el ministerio de Jesús. El amor que tuvo Jesús por la gente perdida. La compasión que Jesús tuvo por la gente que todo el mundo juzgaba. El gran amor de Jesús, Jesús debe ser nuestro mayor ejemplo. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir. Pero él siguió ¿a dónde? ¿Para dónde siguió? Para adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. O sea que el punto de hoy de avanzar dice que cuando estemos desanimados, cuando estemos por ahí como sin querer ya seguir, pensemos en ¿quién? En Jesús. La tarea de Jesús aquí en la tierra no fue nada fácil. Dice que mucha gente lo odió, lo acusó injustamente y yo no creo que haya sido fácil. Pero Jesús fue un hombre valiente y decidido. Él sabía el propósito y por lo que iba sido llamado aquí a la tierra. Y por eso Jesús nos dice